qué es lo que lo reemplazaría este sistema de repitencias, porque vamos a ir ahora. Bueno, para eso la tenemos a Adriana Puigros. Ella es doctora en pedagogía y escritora, es también la ex viceministra de Educación, que también fue diputada nacional, para que nos explique un poquito sobre este nuevo cambio en la secundaria. ¿Cómo estás, Adriana? Bienvenidos. Muchas gracias, bien, muy bien, gracias. ¿Qué tal? Bueno, lo comentaba hace un ratito, ¿no? El título fue Se eliminó la repitencia, nadie quiso explicar qué era lo que venía a reemplazarlo, y nos gustaría que nos expliques un poquito cuál es este sistema que viene a reemplazar el anterior. Claro, yo creo que una forma de descalificar la reforma es decir, eliminó la repitencia y reducirlo a eso. Yo creo que es la mejor reforma que se ha hecho en la provincia de Buenos Aires en muchísimos años. Más aún, diría, por fin alguien se anima a poner la mano en la escuela secundaria, porque hemos escuchado durante años y años, es decir, que la secundaria es muy mala, que los chicos abandonan, que no aprenden nada, pero cada vez que se quiere hacer una reforma, yo me acuerdo cuando yo era directora general de escuelas de la provincia, eh, y en otras experiencias, en la nación también, es decir, como cada vez que uno quería hacer una reforma, es decir, inmediatamente empezaban voces a decir, ¿sí? Es decir, voces conservadoras, algunas, ¿no? Diciendo no, que no se mueva nada, también muchas veces los docentes, los alumnos, las familias, no quieren que cambie una situación porque está todo muy organizado de determinada manera, y también voces, yo diría, de ultraizquierda, o para llamarlo de alguna manera, pidiendo más, diciendo es poco, lo que se hace es poco. Bueno, yo creo que esta reforma es muy acertada y además lo que compone la reforma es muy acertado. En primer lugar, no es que simplemente se elimina la repitencia, ¿sí? Cosa que han tomado casi todos los países europeos, varios latinoamericanos. La UNESCO está hace años diciendo la repitencia no ayuda, sino que la repitencia lo que hace es provocar la deserción, y en eso tenemos experiencia, sí, tenemos algunos estudios hechos, es decir, sobre lo que significa cuando un chico se desconecta o pierde en la clase algún contenido, y después de eso no aprueba un examen y finalmente, digamos, lo ponen a repetir el año, lo cual significa repetir todas las materias que ha aprobado. Entonces es una especie de castigo, ¿no? O sea, es un castigo. O sea, porque si tiene que volver a cursar y ahora con el grupo más chico, todas las materias que ha aprobado, más las que no aprobó, la verdad que es un castigo, no se aprende nada. Y en un alto porcentaje, sí, los chicos los repetidores desertan, dejan de ir a la escuela ante una situación realmente agresiva, ¿no? Poco contenedora. En cambio, lo que con esta reforma se pretende es darles más oportunidades de aprender esos contenidos que no han aprendido o que no les han sido suficientemente enseñados, con lo cual, digamos, aumentan la cantidad de veces en el año y la cantidad de horas de estudio, ¿sí? Es decir, que ofrece el sistema educativo de la provincia para que los chicos puedan adquirir esos conocimientos. O sea, el objetivo no es que repita o que no repita, el objetivo es que aprenda. Claro. ¿Cómo funcionaría esto? Esto es una, por ejemplo, vos debes una materia del año que estás cursando, al año siguiente deberías cursarla en contraturno o en el mismo. ¿Cómo es ese funcionamiento? Tenés varias oportunidades. Eso no lo vi, no lo leí en detalle porque se está terminando de armar, Ujú. pero son varias oportunidades. En lugar de ser, digamos, marzo y diciembre, antes uno se iba a marzo, ¿no? Claro. Eh, Se iba a diciembre o se iba a marzo.
No, ahora va a haber por lo menos 4 momentos del año, más la oportunidad de, a contraturno, ¿sí? Asistir a clases para recuperar los ¿Es lo conocimientos. que se denomina Eh, como periodo de intensificación? claro, es decir, creo que los chicos pueden elegir entre el periodo de incentificación, ¿sí? O ir a los nuevos periodos que se agregaron, para rendir la materia. Pero además van a tener tutores, van a tener quien los acompañe más directamente, ¿no? Eh, lo cual realmente vamos a ver en poco tiempo, en unos años, claro, vamos a ver cómo desciende, bueno, ya no es la repitencia, sino el abandono, La deserción. desciende el abandono. Y además tenemos que empezar a pensar también de otra manera el tema eh, de si es, digamos, qué valor tiene terminar en los años correspondientes, que las estadísticas muchas veces se hacen tomando el plan de estudios. Entonces, si el plan de estudios de una carrera secundaria, incluso de una universitaria, digamos, de una carrera secundaria, tiene 5, tiene 6 años, ¿sí? Lo que toman en cuenta es a los que se recibieron en ese término, no los que finalmente se recibieron, porque hay muchos chicos que por razones de trabajo, por razones de cuidados familiares, etcétera, a lo mejor no tardan, eh, como hay en la provincia de Buenos Aires, 5 años de, de secundaria, sino que tardan 6. O luego, cuando son un poco mayores, van a dar las 2 materias o las que les faltaban, ¿no? Con lo cual, los cifras que dan, los porcentajes que dan de culminación de la secundaria no son reales, sino que son mayores, porque hay muchos jóvenes adultos que terminan la secundaria. No, y aparte pienso también en las realidades sociales, ¿no? Que también eso es muy diferente en determinados lugares de la provincia de Buenos Aires. ¿Esto se aplicaría en todo tipo de escuelas? Pienso en escuelas técnicas, por ejemplo. Sí, 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 es va en para toda, todo tipo de escuelas. todo el Sí, 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 secundario. sí. Y otra de las modificaciones que también incluye es la vuelta a la evaluación numérica. ¿Qué tiene para contarme de eso? Bueno, a mí me parece que eso está bien, ¿no? O sea que, porque la evaluación no numérica tiene que tener, digamos, es delicado, porque ahí entra mucho, en la numérica también, ¿no? Entra mucho la opinión del profesor. Pero, digamos, el tema de que tengan que aprobar con 7, porque esa es otra cuestión. Mm, O sea, yo escuché por ahí algunas críticas diciendo que bajan la calidad. No bajan la calidad y que bajan la exigencia, suben la exigencia. Se tiene que aprobar con 7, no puede aprobar con 4, tiene que aprobar con 7. Eh, y en cuanto al tema de la calidad, ¿sí? Es decir, que también habría que preguntar qué definen cada uno por calidad. Es decir, lo de la calidad lo vamos a ir viendo, ¿no? Porque como va a haber una reforma de contenidos, también el hecho de que los contenidos sean contenidos más actualizados, que haya un, un currículum que sea más adecuado a la forma de vincularse con el conocimiento de los chicos actuales, ¿no? O sea, la vinculación con el conocimiento es distinta a la que teníamos, imagínense, en mi generación. Y en las 2, 3 generaciones más jóvenes también es distinta la forma de conectarse con el conocimiento, lo cual no quiere decir que los chicos no se conecten con el conocimiento, que no sepan, claro. ¿no? Saben un montón de cosas y muchas veces les vamos a pedir auxilio a ellos, ¿sí? Para que nos pongan al tanto de cuestiones tecnológicas y culturales también. ¿Mm?
Adriana, yo sé que Es tenés decir, poco tiempo, yo te trato de resumir lo más sí, rápido posible. Quiero saber cómo sería esta situación, por ejemplo, porque lo pienso en situaciones de la provincia, ¿no? En barrios con muchos alumnos, con escuelas con muchos alumnos. ¿Qué pasa con aquellas escuelas rurales o quizás escuelas de pueblos muy pequeños que tengan pocos habitantes? ¿Cómo sería el funcionamiento si sigue teniendo la misma lógica o si es aplicable, ¿no? Básicamente, por la cuestión de los docentes, entiende, ¿no? sí, sí, rápidamente. Yo creo que ahora viene un proceso complicado de transición, ¿sí? En donde va a haber que ir adecuando a las diferentes situaciones, efectivamente. Esto no es, eh, por eso el gobierno está diciendo, el gobierno de la provincia, sensatamente, vamos a empezar a partir del próximo ciclo lectivo. ¿Mm? Es decir, para ir adecuando y bueno, y pasar por un momento de transición que será el próximo ciclo lectivo, por lo menos, a donde el conjunto de la comunidad educativa se vaya acostumbrando y no tenga una actitud reactiva, ¿no? Ni tan reactiva diciendo, me quedo con lo de antes, y tampoco reactiva diciendo, es poco. Eh, Breve resumen, ¿cómo ve estos 6 meses de la educación en este último tiempo? Bueno, me parece terrible. Y estos 6 meses del gobierno nacional eh, han, realmente han sacudido, del gobierno nacional, Sí, claro, claro. han sacudido la educación argentina de una manera terrible, ¿sí? Tengo pocos recuerdos de momentos que hayan sido, es decir, tan irrespetuosos, denigrantes, etcétera, ¿no? Y en cuanto al gobierno provincial, a mí me parece que ha sido muy buen gobierno en general, creo yo, ¿no? Pero además en educación, ¿sí? Me parece que esto de que a los 6 meses pueda presentar un proyecto de reforma como este, me parece que, bueno, muestra que han sido 6 meses de mucho trabajo, pero además con gran experiencia anterior. De hecho, el ministro eh, tiene una experiencia como ministro de Educación de la Nación, como viceministro en la provincia de Buenos Aires, realmente como profesor de historia que es, y me parece que está en el marco de las políticas que muy valientes, avanzadas y vinculadas con la justicia social de la provincia de Buenos Aires. Adriana, te agradezco muchísimo tu tiempo. Sé que estás apurada, pero te agradezco mucho por este tiempo. Al contrario, gracias. Hasta luego. Ahí estábamos Hasta hablando luego. con Adriana Puigros. Ella es una reconocida doctora en pedagogía y también es escritora. Fue viceministra, perdón, de Educación de la Nación durante el gobierno de Alberto Fernández. También fue diputada nacional en varios periodos y nos estaba, bueno, contando un poco de qué se trata estos cambios que se van a implementar a partir del próximo ciclo lectivo en las